El sol de las 7 de la mañana ya calentaba con fuerza cuando Javier Mora llegó caminando a la Plaza de los Fundadores, en el centro histórico de Querétaro, cargando en su espalda una mochila desgastada que contenía las únicas herramientas que le quedaban después de 2 años de crisis económica. Hacía apenas 6 meses que había perdido su pequeña empresa de construcción, cuando 3 clientes importantes se declararon en quiebra sin pagarle casi $500,000 en trabajos ya terminados. Tuvo que vender su camioneta para pagar a sus empleados. Después remató sus herramientas eléctricas para cubrir deudas con proveedores y finalmente tuvo que mudarse a un cuarto de azotea en la colonia Centro que rentaba por $3,000 mensuales. Pero lo que nunca vendió, lo que guardaba como si fuera un tesoro, eran las herramientas básicas que su abuelo le había heredado cuando cumplió 15 años. Una cuchara de albañil de acero forjado, un nivel de madera con las burbujas todavía perfectas, una plomada de bronce y una escuadra que había acompañado a 3 generaciones de la familia Mora en el oficio de la construcción. Antes de continuar la historia, por favor, acude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier había conseguido trabajo como ayudante general en la reconstrucción de la Plaza de los Fundadores, un proyecto del gobierno estatal que buscaba restaurar uno de los espacios públicos más emblemáticos de Querétaro. La plaza, construida originalmente en 1797, había sufrido el deterioro de más de 2 siglos, y ahora un equipo de arquitectos, ingenieros y albañiles trabajaba para devolverle su esplendor original sin perder la autenticidad histórica. El salario que Javier ganaba era apenas una tercera parte de lo que solía cobrar cuando dirigía su propia empresa, pero su orgullo profesional y su amor por el oficio no le permitían hacer un trabajo mediocre, sin importar cuánto le pagaran. Mientras otros ayudantes llegaban tarde, trabajaban con desgano y se quejaban constantemente, Javier llegaba siempre media hora antes para organizar sus herramientas y planear mentalmente el trabajo del día. Esa mañana, el maestro de obra le asignó a Javier una tarea que la mayoría de los trabajadores evitaba: reconstruir una sección del piso de cantera que rodeaba la fuente central de la plaza. El trabajo era especialmente difícil porque cada piedra de cantera tenía un tamaño y forma ligeramente diferentes y había que acomodarlas siguiendo el patrón original de hace más de 200 años. Además, muchas de las piedras originales estaban agrietadas o rotas y tenían que ser reemplazadas por nuevas que debían cortarse y tallarse para que coincidieran perfectamente con las adyacentes. La mayoría de los albañiles consideraban este trabajo demasiado lento y tedioso, pero para Javier era exactamente el tipo de desafío que lo hacía recordar por qué había elegido este oficio. Mora, le dijo el maestro de obra, un hombre corpulento de unos 50 años llamado Don Refugio, ya sabes que este trabajo requiere paciencia. No te presiones por la velocidad, lo importante es que quede bien. Si necesitas ayuda o consejo, me buscas. No se preocupe, Don Refugio, voy a hacerlo como si fuera para mi propia casa, respondió Javier con una sonrisa. Javier comenzó examinando cuidadosamente el patrón existente, tomando medidas precisas con su vieja escuadra de metal y dibujando un pequeño diagrama en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Notó que el patrón seguía una secuencia geométrica basada en el número áureo, algo que los maestros canteros del siglo XVIII conocían perfectamente, pero que muchos albañiles modernos habían olvidado. Cada piedra no solo tenía que encajar físicamente, sino que debía mantener las proporciones estéticas del diseño original. Durante las primeras 2 horas, Javier trabajó en silencio, removiendo cuidadosamente las piedras dañadas y preparando la base de mortero que las sostendría. Usaba una mezcla especial de cal y arena que él mismo había preparado siguiendo una receta tradicional que su abuelo le había enseñado, una mezcla que respiraba mejor que el cemento moderno y era más apropiada para trabajos de restauración histórica. Mientras trabajaba, no se dio cuenta de que un hombre mayor, vestido con ropa casual de turista y una gorra de béisbol, se había detenido a observarlo desde uno de los bancos de la plaza. El hombre, que aparentaba unos 65 años, llevaba más de media hora observando cómo Javier trabajaba. Lo que había captado su atención no era
solo la precisión técnica con la que el joven albañil manejaba cada piedra, sino la manera casi reverente en que trataba cada pieza de cantera, como si estuviera trabajando con algo sagrado. Había visto cómo Javier medía cada espacio 3 veces antes de colocar una piedra, cómo limpiaba meticulosamente el exceso de mortero y cómo usaba su nivel en múltiples direcciones para asegurar que todo estuviera perfectamente nivelado. «Disculpe, joven», le dijo finalmente el hombre, acercándose a donde trabajaba Javier. «¿Me permite hacerle una pregunta?» Javier levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Claro, señor. Dígame, llevo un rato observándolo trabajar. ¿Por qué usa ese nivel de madera tan viejo en lugar de un nivel digital como los que usan sus compañeros?» Javier sonrió y levantó el nivel para que el hombre pudiera verlo mejor. «Este nivel tiene más de 50 años, señor. Era de mi abuelo. Y le voy a decir una cosa. Los niveles digitales son muy prácticos, pero dependen de baterías y electrónica que puede fallar. Este nivel funciona con las mismas leyes de la física que funcionaban hace 100 años y va a seguir funcionando dentro de 100 años más». Además, agregó con un tono de orgullo genuino: «Mi abuelo me enseñó que un buen albañil debe confiar en su nivel como confía en su palabra. Este nivel nunca me ha mentido». El hombre asintió pensativamente. «Interesante filosofía. ¿Y ese patrón que está siguiendo? Parece muy complejo». Javier se levantó y le mostró su cuaderno con los diagramas. «Mire, señor, los maestros canteros que hicieron esta plaza hace más de 200 años eran verdaderos artistas. Este patrón no es aleatorio. Sigue una proporción matemática específica. Cada piedra se relaciona con la siguiente siguiendo el número áureo, esa proporción que aparece en la naturaleza y que los antiguos consideraban perfecta. Si yo simplemente pusiera las piedras sin respetar ese patrón, técnicamente el piso funcionaría, pero perdería su belleza original». El hombre mayor miró los diagramas con verdadero interés. «¿Usted estudió arquitectura o ingeniería?» «No, señor. Soy albañil. Llevo 18 años en este oficio desde que tenía 15. Todo lo que sé lo aprendí trabajando con mi abuelo, que era maestro cantero, y después estudiando por mi cuenta. Me gusta entender no solo cómo hacer las cosas, sino por qué se hacen así. ¿Y qué hace un albañil con 18 años de experiencia trabajando como ayudante general?» Javier bajó la mirada por un momento, y el hombre inmediatamente se arrepintió de haber hecho una pregunta tan personal. «Disculpe, no quise ser indiscreto». «No, está bien», respondió Javier. «Tuve mi propia empresa durante 10 años, pequeña, pero mía. La crisis me golpeó duro. Varios clientes no pudieron pagarme y tuve que cerrar. Ahora estoy comenzando de nuevo desde abajo, pero no me quejo. Mientras pueda trabajar en lo que me gusta, estoy agradecido». El hombre lo miró con una expresión que Javier no supo interpretar, algo entre respeto y curiosidad. «¿Cómo se llama usted, joven?» «Javier Mora, para servirle». «Un placer, Javier. Yo soy Roberto», dijo el hombre extendiendo su mano. Javier se limpió la mano en su pantalón de trabajo antes de estrechar la mano de Roberto. La conversación continuó por unos minutos más, con Roberto haciendo preguntas sobre el proceso de restauración y Javier explicando con genuino entusiasmo los desafíos técnicos y históricos del proyecto. Finalmente, Roberto se despidió diciendo que tenía otros asuntos que atender, pero que probablemente volvería a pasar por la plaza en los próximos días. Lo que Javier no sabía era que Roberto no era simplemente un turista curioso. Roberto Villarreal era el fundador y presidente de Grupo Villarreal, uno de los consorcios de construcción más grandes del Bajío mexicano, con proyectos que incluían desde desarrollos residenciales de lujo hasta centros comerciales y edificios corporativos en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. Roberto había comenzado su carrera como albañil a los 14 años. Había estudiado ingeniería civil trabajando de noche y a los 30 años había fundado su empresa con nada más que un préstamo de 50,000 pesos y una reputación de hacer trabajo de calidad. Ahora, a sus 67 años, tenía un patrimonio estimado en más de 1,000 millones de pesos, pero nunca había olvidado sus orígenes humildes ni perdido su capacidad para reconocer el talento genuino cuando lo veía. Esa tarde, después de que los trabajadores de la plaza se habían ido, Roberto regresó al sitio con una cámara fotográfica profesional y tomó varias fotos de la sección que Javier había completado durante el día.
La diferencia de calidad entre el trabajo de Javier y el de los otros albañiles era notable incluso para el ojo no entrenado. Las juntas entre las piedras eran uniformes, el nivel era perfecto y el patrón seguía con precisión matemática el diseño original. Roberto también notó algo más. Javier había barrido meticulosamente su área de trabajo antes de irse, había organizado sus herramientas en su mochila de manera ordenada y había dejado materiales preparados para continuar el trabajo al día siguiente sin perder tiempo. Durante los siguientes 3 días, Roberto volvió a la plaza cada mañana, siempre disfrazado como un turista más, observando cómo Javier trabajaba. Veía cómo llegaba temprano, cómo se tomaba el tiempo para enseñarle técnicas a los ayudantes más jóvenes, cómo rechazaba cortésmente las invitaciones de otros trabajadores para tomar descansos más largos de lo autorizado, y cómo trataba cada piedra de cantera con el mismo cuidado que un joyero trataría una piedra preciosa. Pero lo que más impresionó a Roberto fue una escena que presenció el 4.º día. El maestro de obra, don Refugio, había recibido un lote nuevo de piedras de cantera que supuestamente habían sido cortadas y talladas en un taller especializado para reemplazar las piezas dañadas de la plaza. Cuando llegaron las piedras, todos los albañiles comenzaron a usarlas sin mayor revisión, pero Javier se detuvo después de colocar apenas 3 piedras. Don Refugio, le dijo Javier, levantándose y caminando hacia donde estaba el maestro de obra. Necesito hablar con usted sobre estas piedras nuevas. ¿Qué pasa, Mora? ¿Hay algún problema? Sí, señor. Estas piedras no son cantera auténtica de la región. Mire, Javier tomó una de las piedras nuevas y otra de las originales de la plaza. ¿Ve la diferencia en el color y en la textura? La cantera original de Querétaro tiene un tono rosa muy particular y una estructura granular específica. Estas nuevas son más amarillentas y tienen una textura diferente. Probablemente son de alguna cantera de otro estado. Don Refugio frunció el ceño y examinó las piedras más cuidadosamente. Tienes razón, Mora. Se ve diferente, pero ya las pagamos y las tenemos aquí. ¿Qué propones? Señor, si usamos estas piedras, dentro de 5 o 10 años se va a notar claramente cuáles son las originales y cuáles son las nuevas, porque van a envejecer de manera diferente. La plaza va a quedar como un parche mal hecho. Yo sé que cuesta más, pero deberíamos conseguir cantera auténtica de las canteras de El Pueblito o La Cañada, que son las mismas de donde sacaron la piedra original hace 200 años. Don Refugio suspiró. Sabía que Javier tenía razón, pero también sabía que conseguir piedra de esas canteras específicas significaría retrasar el proyecto y aumentar los costos. Mora, aprecio tu honestidad, pero las decisiones sobre materiales no las tomo yo. Eso le corresponde al arquitecto encargado del proyecto y a los funcionarios del gobierno estatal. Lo único que puedo hacer es reportarlo. Entonces, repórtelo, don Refugio. Por favor, esta plaza es patrimonio histórico de Querétaro. Merece que se haga bien. Roberto, que había escuchado toda la conversación desde su banco habitual, sintió una mezcla de admiración y preocupación. Admiración, porque Javier estaba dispuesto a señalar un problema que fácilmente podría haberle causado conflictos con sus superiores, y preocupación porque sabía que en muchos proyectos gubernamentales, las personas que señalaban problemas o errores terminaban siendo castigadas en lugar de recompensadas. Esa misma tarde, Roberto hizo algunas llamadas discretas a contactos que tenía en el gobierno estatal. A través de conversaciones cuidadosas, logró averiguar que efectivamente había habido un problema con el proveedor de cantera. La empresa contratada originalmente había quebrado y un nuevo proveedor había sido seleccionado de manera apresurada, sin verificar adecuadamente la calidad y el origen de la piedra. La observación de Javier era absolutamente correcta, y de no haberse detectado a tiempo, el error hubiera resultado en una restauración deficiente que habría dañado permanentemente la integridad histórica de la plaza. Al día siguiente, Roberto apareció nuevamente en la plaza, pero esta vez no se sentó en su banco habitual. En lugar de eso, caminó directamente hacia donde estaba trabajando Javier. Buenos días, Javier. Buenos días, don Roberto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oye, ayer te vi conversando con el maestro de obra sobre las piedras. ¿Se resolvió ese asunto? Javier se sorprendió de que Roberto hubiera estado prestando atención. Todavía no, señor. Don Refugio dijo que iba a reportarlo, pero no he escuchado nada más. Roberto asintió
asintió pensativamente. Javier, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Claro, don Roberto. ¿Por qué señalaste ese problema con las piedras? Digo, no era tu responsabilidad directa, y señalar errores en un proyecto gubernamental puede traer complicaciones. Javier dejó su herramienta y miró directamente a Roberto. Don Roberto, cuando mi abuelo me enseñó este oficio, me dijo algo que nunca he olvidado. Mijo, cada pared que levantes, cada piso que hagas, cada estructura que construyas, va a estar ahí mucho tiempo después de que tú te mueras. Tu trabajo es tu firma, y esa firma tiene que ser algo de lo que te sientas orgulloso. Esta plaza va a estar aquí dentro de 200 años más, y yo quiero que esté bien hecha, no que sea un parche improvisado. Roberto sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba escuchar, la misma filosofía que él mismo había tenido durante toda su carrera. Javier, ¿tienes tiempo para tomar un café cuando termines tu turno hoy? Javier lo miró con curiosidad. Claro, don Roberto, termino a las 5. Perfecto, te veo a las 5:15 en el café que está en la esquina de la plaza. A las 5:15 en punto, Javier llegó al café donde Roberto ya estaba esperándolo en una mesa del rincón. Roberto había pedido 2 cafés y unos bolillos recién hechos. Siéntate, Javier, quiero hablar contigo de algo importante. Javier se sentó, todavía con su ropa de trabajo llena de polvo de cantera. Don Roberto, si esto es sobre lo de las piedras, yo no quería causar problemas, solo pensé que... No, Javier, tranquilo, no es sobre eso. Bueno, sí tiene que ver con eso, pero no de la manera que piensas. Roberto tomó un sorbo de su café. Javier, necesito ser honesto contigo sobre algo. Yo no soy simplemente un turista jubilado que anda paseando por las plazas. Javier esperó en silencio, sintiendo que algo importante estaba por venir. Mi nombre completo es Roberto Villarreal. Soy el fundador de Grupo Villarreal. Javier sintió que el estómago se le contraía. Grupo Villarreal era legendario en la industria de la construcción del Bajío. Cualquier albañil, arquitecto o ingeniero en la región conocía ese nombre. ¿Usted es el ingeniero Villarreal? El mismo. Aunque técnicamente no soy ingeniero, soy albañil que estudió ingeniería trabajando de noche, que es un poco diferente. Roberto sonrió. Javier, llevo una semana observándote trabajar en esa plaza. He visto tu nivel de detalle, tu conocimiento técnico, tu integridad al señalar el problema con las piedras y la manera en que tratas tu oficio con verdadero respeto. Señor Villarreal, déjame terminar, por favor. Hace 6 meses que estoy buscando a alguien para un proyecto muy específico que tenemos en Grupo Villarreal. Ganamos una licitación para restaurar el Teatro de la República aquí en Querétaro. Javier conocía perfectamente el Teatro de la República. Era uno de los edificios históricos más importantes del país, el lugar donde se había firmado la Constitución de 1917. El proyecto requiere un coordinador de restauración que no solo tenga conocimiento técnico de construcción moderna, sino que entienda profundamente los métodos tradicionales de construcción del siglo XIX. Alguien que pueda trabajar con piedra, cantera, maderas antiguas y que tenga el conocimiento histórico necesario para mantener la autenticidad del edificio. He entrevistado a 20 candidatos en los últimos 6 meses, arquitectos, ingenieros, maestros de obra con décadas de experiencia. Ninguno me convenció. Todos sabían mucho de teoría, pero ninguno tenía esa combinación de conocimiento práctico, pasión genuina por el oficio e integridad que estoy buscando. Roberto sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Hasta que te vi trabajar en esa plaza. Javier, quiero ofrecerte la posición de coordinador de restauración del Teatro de la República. El salario sería de 45,000 pesos al mes, más bonos por cumplimiento de metas. El proyecto durará aproximadamente 2 años, y después de eso, si todo sale bien, hay una posición permanente para ti en Grupo Villarreal. Javier sintió que el mundo se detenía. 45,000 pesos al mes era más de lo que había ganado, incluso en los mejores meses cuando tenía su propia empresa. Señor Villarreal, yo no sé qué decir, porque yo apenas me conoce y como usted mismo dijo, hay arquitectos e ingenieros con más estudios que yo. Javier, tengo 67 años y llevo más de 50 en esta industria. He aprendido que los títulos universitarios y los certificados son importantes, pero lo que realmente hace la diferencia es la combinación de 3 cosas: conocimiento profundo del oficio, integridad inquebrantable y pasión genuina por el trabajo. Tú tienes las 3. Vi cómo medías cada piedra 3 veces antes de colocarla, vi cómo usabas
técnicas tradicionales que la mayoría de los albañiles modernos han olvidado. Y sobre todo, vi cómo tuviste el valor de señalar un problema con las piedras, sabiendo que podrías meterte en líos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Javier sintió que los ojos se le humedecían, pero se controló. Señor Villarreal, si usted me da esta oportunidad, le juro que no lo va a defraudar. No quiero juramentos, Javier. Solo quiero que hagas el mismo trabajo de calidad que has estado haciendo en esa plaza. Ahora hay algunas cosas que necesitas saber sobre este proyecto. Roberto abrió la carpeta y comenzó a mostrarle a Javier planos detallados, fotografías del estado actual del Teatro de la República y especificaciones técnicas del proyecto de restauración. El teatro fue construido en 1852, con ampliaciones hechas en 1890 y 1910. Tiene elementos arquitectónicos de 3 períodos diferentes que tenemos que restaurar respetando la autenticidad de cada período. La estructura principal es de cantera, pero hay secciones de tabique, columnas de piedra de distintos orígenes, pisos de madera de distintas épocas y herrería ornamental que data del siglo XIX. Es técnicamente complejo y requiere no solo conocimiento de construcción, sino también de historia arquitectónica. Javier estudiaba los documentos con intensidad. Ya su mente de albañil comenzaba a identificar desafíos y posibles soluciones. Señor Villarreal, este muro lateral que se ve en esta fotografía, ¿ya se hizo un estudio estructural? Me parece ver algunas grietas que podrían indicar asentamiento diferencial. Roberto sonrió. Esa era exactamente la clase de observación que esperaba. Tienes razón. El estudio estructural confirma que hay un asentamiento diferencial de aproximadamente 8 centímetros en esa sección. ¿Qué harías tú? Primero, necesitaría hacer pruebas del suelo para entender qué está causando el asentamiento. Si es solo compactación natural con el tiempo, podríamos estabilizar con micropilotes. Pero si hay un problema de agua subterránea o de flujo de agua, necesitaríamos hacer un trabajo de drenaje primero. Y después tendríamos que ver si el muro necesita ser reconstruido completamente o si se puede estabilizar y restaurar. Roberto asintió con satisfacción. Exactamente el tipo de análisis que necesito. Javier, ¿cuándo puedes empezar? Señor Villarreal, estoy trabajando en la plaza. No puedo simplemente irme sin avisar. Por supuesto, hablaré con el arquitecto encargado del proyecto de la plaza y con don Refugio. Les explicaré la situación y me aseguraré de que se queden bien con tu salida. ¿Te parece bien si empiezas en 2 semanas? Perfecto, señor Villarreal. Y Javier, una cosa más. A partir de mañana vas a tener acceso completo al Teatro de la República para que empieces a familiarizarte con el edificio. Tómate ese tiempo para hacer tus propias observaciones, tomar notas, medir lo que necesites. Quiero que llegues al primer día oficial con ideas propias, no solo siguiendo lo que dicen los planos. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino para Javier. Dividía su tiempo entre terminar dignamente su trabajo en la Plaza de los Fundadores y estudiar exhaustivamente el Teatro de la República. Pasaba las mañanas colocando las últimas piedras de cantera en la plaza y las tardes explorando cada rincón del teatro con sus herramientas de medición y su cuaderno de notas. Descubrió detalles arquitectónicos que ni siquiera estaban documentados en los planos oficiales. Identificó problemas estructurales que no habían sido detectados y comenzó a desarrollar un profundo aprecio por el trabajo de los maestros constructores del siglo XIX. Una tarde, mientras medía las columnas de la entrada principal del teatro, escuchó pasos detrás de él. ¿Encontraste algo interesante? Era Roberto, que había llegado sin avisar para ver cómo Javier se estaba adaptando al nuevo ambiente. Señor Villarreal, mire esto. Javier señaló hacia el capitel de una de las columnas. Esta columna no es original del edificio. Por el estilo del capitel y el tipo de cantera, diría que fue instalada durante la remodelación de 1890. Pero mire aquí, señaló hacia la base de la columna. La base sí es original de 1852. Alguien en algún momento reemplazó solo el fuste y el capitel, pero dejó la base original. Roberto examinó la columna con atención. Tienes razón. ¿Cómo lo notaste? Por la proporción y el estilo. Las columnas de 1852 tenían una proporción más clásica, siguiendo los órdenes arquitectónicos tradicionales.
originales. Las de 1890 tienen una proporción ligeramente más esbelta, más del gusto de esa época. Además, el tipo de tallado en el capitel es diferente, más elaborado, con más detalles florales, que era el estilo preferido en la época porfiriana. Roberto puso su mano en el hombro de Javier. Javier, hiciste más observaciones útiles en 2 semanas que el equipo anterior de consultores en 6 meses. Cada vez estoy más seguro de que tomé la decisión correcta. El primer día oficial de trabajo llegó un lunes de septiembre. Javier llegó al Teatro de la República a las 7 de la mañana, vestido con su ropa de trabajo, pero también con una camisa nueva que había comprado específicamente para la ocasión. Roberto lo estaba esperando junto con un equipo de 8 personas. 3 arquitectos, 2 ingenieros estructurales, un historiador especializado en arquitectura del siglo XIX y 2 maestros de obra. Buenos días a todos, dijo Roberto. Quiero presentarles a Javier Mora, quien será el coordinador de restauración de este proyecto. Javier viene con 18 años de experiencia en construcción y restauración y va a ser la persona encargada de asegurar que cada aspecto de este trabajo se haga con la calidad y autenticidad que el Teatro de la República merece. Javier notó que algunos de los arquitectos intercambiaban miradas escépticas. Era evidente que no todos estaban convencidos de que un albañil sin título universitario debería estar coordinando un proyecto de esta magnitud. Durante las siguientes semanas, Javier trabajó incansablemente para ganarse el respeto del equipo. Llegaba antes que todos y se iba después que todos. Estudiaba los documentos históricos del teatro hasta altas horas de la noche. Consultaba con expertos en técnicas de construcción del siglo XIX y, sobre todo, demostraba un nivel de conocimiento técnico y atención al detalle que gradualmente fue impresionando incluso a los más escépticos. El primer gran desafío llegó cuando comenzaron a trabajar en la restauración del techo del salón principal. El techo tenía una estructura compleja de vigas de madera que soportaban un sistema de plafones decorativos de yeso, todo ello cubierto por un techo exterior de tejas de barro. El problema era que muchas de las vigas originales estaban seriamente dañadas por termitas y humedad, y había un debate acalorado en el equipo sobre la mejor manera de proceder. La solución más segura es reemplazar todas las vigas con vigas de acero, argumentaba uno de los ingenieros estructurales. Es más fuerte, más duradero y cumple con todos los códigos modernos de construcción, pero eso destruiría la autenticidad histórica del edificio, contraargumentaba el historiador. Las vigas originales son de cedro rojo, un material que era común en el siglo XIX, pero que ahora es difícil de conseguir. Si las reemplazamos con acero, el teatro perdería parte de su carácter histórico. Javier había estado escuchando el debate en silencio, pero finalmente levantó la mano. ¿Puedo hacer una propuesta? Todos voltearon a mirarlo. En lugar de reemplazar todas las vigas, ¿por qué no hacemos una evaluación viga por viga? Podríamos reforzar las vigas que todavía tienen integridad estructural usando técnicas tradicionales de injertos de madera y solo reemplazar las que están completamente dañadas. Para las reemplazas podríamos usar cedro rojo nuevo, que sí se consigue aunque sea más caro, y colocar refuerzos estructurales de acero ocultos dentro de las vigas para cumplir con los códigos modernos sin sacrificar la apariencia histórica. El ingeniero estructural frunció el ceño. Eso sería técnicamente complejo y tomaría mucho más tiempo que simplemente reemplazar todo con acero. Es verdad, admitió Javier, pero este es el Teatro de la República. No es solo un edificio, es patrimonio histórico nacional. Creo que vale la pena el esfuerzo adicional. Roberto, que había estado observando el intercambio, intervino. Javier, ¿qué tan factible es técnicamente lo que estás proponiendo? Muy factible, señor Villarreal. Yo personalmente he hecho trabajos similares en casonas antiguas de Querétaro. La técnica de injertos de madera es tradicional. La usaban los carpinteros del siglo XIX. Básicamente, cortas la sección dañada de la viga y la reemplazas con una sección nueva de madera del mismo tipo, uniéndolas con ensambles tradicionales y adhesivos modernos. Los refuerzos de acero se pueden colocar en canales tallados en las vigas y luego cubrirse para que no sean visibles. El historiador se animó. Eso preservaría la autenticidad mientras cumple con los requisitos estructurales modernos. Me parece una solución excelente. Roberto miró al ingeniero estructural. ¿Qué opina
opinas, ingeniero Ramírez? El ingeniero Ramírez dudó un momento, revisando mentalmente los cálculos estructurales. Técnicamente funcionaría, aunque necesitaríamos hacer pruebas de carga en cada viga reforzada para asegurarnos de que cumple con los códigos. Y Javier tiene razón en que tomaría más tiempo. Tiempo que vale la pena invertir, dijo Roberto con firmeza. Vamos con la propuesta de Javier. Esa decisión marcó un punto de inflexión en el proyecto. El equipo comenzó a ver a Javier no solo como un albañil experimentado, sino como alguien que entendía profundamente tanto los aspectos técnicos como los históricos de la restauración. Su credibilidad creció aún más cuando, durante la implementación de la solución para las vigas, Javier demostró tener no solo el conocimiento teórico, sino también las habilidades prácticas para ejecutar el trabajo. Un sábado por la mañana, cuando la mayoría del equipo estaba descansando, Javier llegó al teatro con sus herramientas y comenzó a trabajar personalmente en las primeras vigas de prueba. Roberto, que pasaba casualmente por ahí, lo encontró en lo alto de un andamio, tallando cuidadosamente un canal en una viga de cedro de 200 años de antigüedad. Javier, ¿qué haces aquí un sábado? ¿Tienes un equipo de carpinteros para esto? Javier bajó del andamio y se limpió el aserrín de la cara. Lo sé, señor Villarreal, pero quiero asegurarme de que sé exactamente cómo se hace antes de pedirle a alguien más que lo haga. Además, esto requiere un cuidado especial. Un error y podríamos dañar permanentemente una viga original del siglo XIX. Roberto asintió con aprobación. ¿Puedo ver tu trabajo? Javier lo guió hasta donde había estado trabajando. Roberto examinó el canal tallado en la viga antigua, la precisión de los cortes y la manera en que Javier había preservado cuidadosamente la integridad de la madera original mientras preparaba el espacio para el refuerzo de acero. Impecable, dijo Roberto. ¿Dónde aprendiste a trabajar madera antigua con este nivel de detalle? Mi abuelo trabajó durante años restaurando casonas del siglo XVIII y XIX en el centro histórico de Querétaro. Me llevaba con él desde que era niño. Él decía que trabajar con maderas antiguas requiere paciencia y respeto, porque esa madera ha sobrevivido 200 años y merece que la tratemos con cuidado. Roberto se quedó mirando a Javier trabajar durante unos minutos más. Luego dijo algo que sorprendió al joven albañil. Javier, necesito contarte algo. Hace 3 años, mi empresa ganó un contrato muy grande para restaurar el Palacio de Gobierno de Guanajuato. Contraté al equipo más prestigioso que pude encontrar. Arquitectos con maestrías de universidades europeas, ingenieros con décadas de experiencia, consultores internacionales. El resultado fue técnicamente perfecto, pero espiritualmente muerto. Cumplía con todos los códigos y especificaciones, pero había perdido el alma del edificio original. Esa experiencia me enseñó que el conocimiento académico, aunque importante, no es suficiente. Necesitas también tener ese respeto visceral por el oficio, esa conexión emocional con el trabajo, que solo viene de haber trabajado con tus propias manos durante años. Roberto puso su mano en el hombro de Javier. Por eso te contraté, porque en ti vi esa combinación de conocimiento técnico y respeto profundo por el oficio que es tan rara de encontrar. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. El equipo, ahora completamente alineado bajo el liderazgo técnico de Javier, avanzó metódicamente a través de cada fase de la restauración. Las vigas del techo fueron reforzadas usando la técnica propuesta por Javier. Los plafones de yeso fueron restaurados usando recetas originales del siglo XIX que Javier había encontrado en documentos históricos, y las tejas de barro del techo fueron reemplazadas con tejas hechas en hornos tradicionales que seguían usando las mismas técnicas de producción que se usaban en el siglo XIX. Pero el desafío más grande llegó cuando comenzaron a trabajar en la restauración del piso del salón principal. El piso original era un mosaico complejo de distintos tipos de mármol y cantera, formando un patrón geométrico elaborado que representaba símbolos masónicos y republicanos. Muchas de las piezas estaban rotas o faltaban completamente, y nadie en el equipo sabía con certeza cómo era el patrón original completo. Es imposible restaurar este piso sin saber el patrón completo, dijo uno de los arquitectos con frustración. Las fotografías históricas que tenemos son en blanco y negro y no muestran suficiente detalle. No sabemos qué tipo de mármol era cada pieza ni cómo se conectaban los patrones
patrones. Javier había estado estudiando el piso durante semanas, tomando medidas meticulosas de cada pieza existente, analizando los patrones de desgaste y estudiando documentos históricos sobre la construcción del teatro. Una noche, trabajando solo en el edificio, tuvo una revelación. Los símbolos masónicos que decoraban el piso seguían una secuencia específica relacionada con los grados de la masonería. Si entendía esa secuencia, podría reconstruir el patrón completo. Pasó toda la noche investigando simbolismo masónico del siglo XIX, consultando libros antiguos de arquitectura, y finalmente, a las 5 de la mañana, lo había resuelto. Cuando el equipo llegó el lunes por la mañana, encontraron a Javier todavía en el salón principal, rodeado de dibujos y esquemas, con una taza de café frío a su lado. «Javier, ¿te quedaste toda la noche?», preguntó Roberto, preocupado. «Sí, señor Villarreal, pero valió la pena. Mire esto». Javier extendió un dibujo grande que mostraba el patrón completo del piso, con cada tipo de mármol identificado, cada símbolo ubicado y cada medida especificada. El patrón sigue la secuencia de los grados masónicos del rito escocés antiguo y aceptado, que era el rito que practicaban los fundadores de la República. El centro del piso representa el tercer grado, el grado de maestro masón, rodeado por símbolos de los grados anteriores. Los tipos de mármol no fueron elegidos al azar. El mármol blanco de Carrara representa la pureza de los ideales republicanos. El mármol negro de Puebla representa los desafíos y pruebas, y la cantera rosa de Querétaro representa la tierra mexicana. Todo el patrón está orientado hacia el este, siguiendo la tradición masónica. El historiador del equipo estaba boquiabierto. «Javier, esto es investigación de nivel doctoral. ¿Cómo diablos lograste descifrar todo esto?» «Investigación y observación, principalmente. Y recordé algo que mi abuelo me contó una vez. Los maestros constructores del siglo XIX eran casi siempre masones y les gustaba dejar mensajes cifrados en sus construcciones. Si entiendes el código, puedes leer el mensaje». Roberto examinó el dibujo con asombro. No solo era técnicamente preciso, sino que también tenía un nivel de detalle y comprensión histórica que superaba cualquier cosa que hubiera esperado. «Javier, esto no es solo restauración, esto es investigación histórica de primer nivel. ¿Puedo hacer una llamada?» Roberto salió del salón por unos minutos. Cuando regresó, traía su laptop. «Javier, acabo de hablar con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quieren que presentes tu investigación en su seminario mensual. También quieren publicar tus hallazgos en su revista académica». Javier se quedó atónito. «Señor Villarreal, yo no soy académico, soy albañil. Eres un albañil con el nivel de conocimiento de un doctor en historia arquitectónica. Y más importante, tienes algo que muchos académicos no tienen, la capacidad de entender estos edificios no solo intelectualmente, sino visceralmente, desde el punto de vista de los constructores originales». La restauración del piso del Teatro de la República se convirtió en un evento en sí mismo. Medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el proceso, fascinados por la historia del albañil que había descifrado los secretos arquitectónicos de uno de los edificios más importantes de la historia mexicana. Javier dio varias entrevistas, siempre modesto, siempre enfatizando que era simplemente un trabajador aplicando el conocimiento que su abuelo y otros maestros le habían enseñado. Pero lo que más le emocionó no fue la atención mediática, sino una visita que recibió una tarde. Su abuelo, ahora de 87 años, llegó al teatro apoyándose en un bastón, acompañado por varios de los viejos albañiles con los que había trabajado décadas atrás. «Mi hijo», le dijo su abuelo con lágrimas en los ojos, «vine a ver qué estás haciendo aquí». Javier guió a su abuelo y a los viejos maestros por el teatro, mostrándoles cada aspecto de la restauración, explicándoles las técnicas que habían usado y, sobre todo, agradeciéndoles por haberle enseñado el oficio con tanto cuidado y dedicación. «Esto que ven aquí», les dijo Javier a los viejos maestros, «no es mi trabajo, es el trabajo de ustedes, de mi abuelo, de todos los maestros que dedicaron su vida a este oficio y que me enseñaron que ser albañil no es solo mezclar cemento y poner tabiques, sino ser parte de la construcción de la historia». Su abuelo, con voz temblorosa por la emoción, le dijo: «Javier, cuando te regalé mis herramientas hace muchos años, yo esperaba que fueras un buen albañil.
difícil, pero tú has superado todo lo que imaginé. Has elevado el oficio. 18 meses después del inicio del proyecto, la restauración del Teatro de la República fue completada. La inauguración oficial fue un evento nacional, con la presencia del gobernador de Querétaro, el secretario de Cultura Federal, académicos, historiadores y cientos de ciudadanos orgullosos de ver su patrimonio histórico restaurado a su gloria original. Durante la ceremonia de inauguración, Roberto subió al escenario para dar un discurso. Señoras y señores, el Teatro de la República que ven hoy no es simplemente un edificio restaurado, es un testimonio del poder de combinar conocimiento técnico, pasión genuina por el oficio y respeto profundo por nuestra historia. Quiero agradecer especialmente a Javier Mora, cuyo liderazgo hizo posible que esta restauración fuera no solo técnicamente perfecta, sino históricamente auténtica. La audiencia aplaudió y Roberto continuó. Pero hay algo más que quiero anunciar hoy. Grupo Villarreal acaba de ganar la licitación para restaurar 5 edificios históricos adicionales en el centro de México: el Palacio de Gobierno de Zacatecas, la Catedral de Aguascalientes, el Convento de la Cruz aquí en Querétaro, la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y el Teatro Juárez también en Guanajuato. Son proyectos que juntos representan más de 500 millones de pesos y que tomarán los próximos 10 años. La audiencia murmuró con sorpresa ante la magnitud del anuncio. Y quiero anunciar que Javier Mora será el director de restauración patrimonial de Grupo Villarreal, con la responsabilidad de supervisar todos estos proyectos. Además, vamos a crear la División de Restauración Histórica, una división completamente nueva de la empresa dedicada exclusivamente a la restauración de edificios patrimoniales, con Javier como su director. Javier, sentado en la audiencia, sintió que el mundo se detenía. Roberto lo llamó al escenario y cuando Javier subió, todavía en estado de shock, Roberto le estrechó la mano y le dijo en voz baja: «Te lo mereces, Javier. Cada segundo de esto te lo has ganado con tu trabajo». Pero Roberto tenía una sorpresa más. «Javier, hay algo más. Grupo Villarreal va a establecer la Fundación Mora Villarreal para la preservación del patrimonio. Esta fundación va a ofrecer becas y capacitación para jóvenes que quieran aprender oficios tradicionales de construcción: cantería, albañilería histórica, carpintería tradicional, herrería ornamental y otros oficios que están en peligro de perderse. Tú y yo seremos codirectores de la fundación y quiero que uses tu experiencia para entrenar a la próxima generación de maestros constructores». Esa noche, después de la ceremonia, Javier regresó solo al Teatro de la República. Se sentó en el salón principal, ahora perfectamente restaurado, y simplemente contempló el trabajo que había hecho. El piso de mármol brillaba bajo las lámparas de araña restauradas. Las vigas del techo mostraban la belleza de la madera de cedro cuidadosamente preservada, y cada detalle del edificio hablaba de la dedicación y el cuidado que el equipo había puesto en la restauración. Su teléfono sonó. Era su abuelo. «Mijo, ¿cómo te sientes?» «Abuelo, siento que estoy viviendo un sueño. Hace 2 años estaba durmiendo en un cuarto de azotea y ahora voy a dirigir la división de restauración histórica de una de las empresas más grandes del país». «Javier, ¿te acuerdas del día que te regalé mis herramientas?» «Por supuesto, abuelo. Ese día te dije algo. Te dije que esas herramientas eran más que pedazos de metal. Eran la llave para abrir puertas que no sabías que existían». Hoy veo que tenía razón. Durante los siguientes años, Javier supervisó la restauración de los 5 edificios históricos, cada uno presentando sus propios desafíos únicos y cada uno agregando más a su reputación como uno de los especialistas en restauración patrimonial más respetados del país. Pero lo que más satisfacción le daba no eran los proyectos en sí, sino la Fundación Mora Villarreal. La fundación abrió una escuela de oficios tradicionales en Querétaro con talleres para cantería, albañilería histórica, carpintería tradicional y otros oficios. Cada año, 50 jóvenes de familias de bajos recursos recibían becas completas para estudiar en la escuela, aprender los oficios y después trabajar en los proyectos de restauración de Grupo Villarreal. Javier visitaba la escuela cada semana, enseñando personalmente algunas de las técnicas más complejas y asegurándose de que los estudiantes
estudiantes no solo aprendieran las habilidades técnicas, sino también los valores de integridad y respeto por el oficio que su abuelo le había inculcado. 5 años después de la inauguración del Teatro de la República, Javier estaba supervisando el trabajo en la Alhóndiga de Granaditas cuando recibió una llamada urgente de Roberto. Javier, necesito que vengas a las oficinas principales inmediatamente. Es importante. Cuando Javier llegó, encontró a Roberto en su oficina junto con los abogados de la empresa y varios documentos legales sobre el escritorio. Siéntate, Javier. Tengo algo que decirte. Javier se sentó, sintiéndose nervioso por el tono serio de Roberto. Javier, tengo 67 años. He estado en esta industria durante 50 años y honestamente estoy cansado. Mi esposa quiere que me retire. Mis hijos quieren que me retire y yo también quiero retirarme. Javier sintió una punzada de pánico. Roberto era su mentor, su socio, su amigo. Pero señor Villarreal, déjame terminar. He estado pensando mucho sobre el futuro de Grupo Villarreal. Mis hijos no están interesados en el negocio de la construcción y francamente no tienen ni las habilidades ni la pasión necesarias para dirigir una empresa como esta. Durante los últimos 5 años te he estado observando. Has demostrado no solo excelencia técnica, sino también habilidades de liderazgo excepcionales, integridad inquebrantable y una visión para el futuro de la empresa que va más allá de simplemente hacer dinero. Roberto empujó los documentos hacia Javier. Quiero que seas mi socio, no un socio minoritario, sino un socio con 50% de participación en Grupo Villarreal. Y cuando yo me retiré completamente en 2 años, quiero que tú dirijas la empresa como CEO. Javier se quedó sin palabras. Grupo Villarreal era una empresa que valía más de 2.000 millones de pesos. Señor Villarreal, yo no tengo el capital para comprar el 50% de la empresa. No estoy vendiendo, Javier. Estoy dando. Bueno, técnicamente es una venta, pero el precio es que continúes haciendo exactamente lo que has estado haciendo. Mantener los valores de calidad e integridad que han definido a esta empresa, continuar con la fundación y la escuela de oficios y asegurarte de que Grupo Villarreal siga siendo una empresa que respeta tanto a sus trabajadores como a sus clientes. Javier sintió lágrimas en sus ojos. Señor Villarreal, no sé si merezco esto. Javier, hace 5 años te vi colocando piedras de cantera en la Plaza de los Fundadores con el mismo cuidado que un joyero trataría diamantes. Te vi señalar un problema con materiales defectuosos cuando hubiera sido más fácil callarte. Te vi trabajar sábados y domingos estudiando el Teatro de la República porque querías entender cada detalle. Has dedicado 5 años a entrenar a jóvenes en oficios tradicionales sin pedir nada a cambio. Si eso no te hace merecedor de esto, no sé qué lo haría. Los siguientes 2 años fueron de intensa preparación. Roberto gradualmente transfirió más responsabilidades a Javier, asegurándose de que estuviera preparado para todos los aspectos del negocio: finanzas, relaciones con clientes, manejo de equipos, negociaciones con el gobierno y planificación estratégica. Javier absorbía todo como una esponja, pero nunca perdió su conexión con el trabajo de campo. Todavía visitaba las obras regularmente, todavía se arremangaba la camisa para ayudar con trabajos complicados y todavía pasaba tiempo en la escuela de oficios enseñando a los jóvenes aprendices. El día que Roberto oficialmente se retiró y Javier asumió como CEO de Grupo Villarreal fue un momento agridulce. La empresa organizó una ceremonia de transición con clientes, socios, empleados y medios de comunicación presentes. Han sido 50 años increíbles, dijo Roberto en su discurso de despedida. He construido edificios, he creado empleos, he participado en proyectos importantes, pero mi mayor logro no es ninguno de esos proyectos. Mi mayor logro es haber encontrado a alguien como Javier, alguien que no solo puede continuar con lo que yo empecé, sino llevarlo a niveles que yo nunca imaginé. Javier tomó el micrófono, visiblemente emocionado. Señor Villarreal, usted cambió mi vida completamente. Hace 7 años yo estaba durmiendo en un cuarto de azotea, cargando mis herramientas en una mochila vieja, trabajando como ayudante general. Usted vio algo en mí que yo mismo no veía. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hubiera hecho. Y más importante, me enseñó que el éxito verdadero no se mide en dinero o en títulos, sino en cuántas oportunidades
habilidades le das a otros para que demuestren su valor. Javier hizo una pausa, mirando a la audiencia que incluía a docenas de exestudiantes de la Escuela de Oficios que ahora trabajaban en proyectos de Grupo Villarreal. Por eso, mi primera decisión como CEO es anunciar la expansión de la Fundación Mora Villarreal. Vamos a abrir 3 escuelas más de oficios tradicionales en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Vamos a duplicar el número de becas que ofrecemos cada año. Y vamos a crear un programa de certificación nacional para maestros en restauración de patrimonio histórico. Un programa que va a establecer los estándares más altos de la industria. La audiencia aplaudió con entusiasmo. Pero hay algo más, continuó Javier. Grupo Villarreal va a adoptar una política que yo llamo segunda oportunidad. Para cada 10 empleados que contratemos, al menos 2 deben ser personas que estén enfrentando circunstancias difíciles. Desempleados de largo plazo, personas sin educación formal, personas que están tratando de reconstruir sus vidas después de alguna crisis. Les vamos a dar capacitación, les vamos a dar apoyo y les vamos a dar la misma oportunidad que don Roberto me dio a mí. Los años siguientes vieron a Grupo Villarreal crecer de manera espectacular bajo el liderazgo de Javier. La empresa no solo expandió sus operaciones de restauración de patrimonio histórico, sino que también se convirtió en líder nacional en construcción sustentable y técnicas de construcción que combinaban métodos tradicionales con tecnología moderna. Pero lo que realmente distinguía a Grupo Villarreal bajo el liderazgo de Javier no era el tamaño o la rentabilidad de la empresa, sino su cultura. Javier había creado un ambiente donde los oficios tradicionales eran respetados y valorados, donde los maestros albañiles, carpinteros y canteros eran tratados con la misma dignidad que los ingenieros y arquitectos, y donde el criterio más importante para avanzar en la empresa no era el título universitario que tuvieras, sino la calidad de tu trabajo y la integridad de tu carácter. La Escuela de Oficios se convirtió en un modelo nacional, con escuelas similares abriéndose en otros estados, usando el currículum y la metodología desarrollada por la Fundación. Miles de jóvenes pasaron por el programa, muchos de ellos llegando de circunstancias desesperadas y saliendo como maestros artesanos capacitados con empleos bien remunerados y un profundo orgullo por su oficio. 10 años después de aquel día cuando Javier había colocado piedras de cantera en la Plaza de los Fundadores, estaba parado en el escenario del Teatro de la República recibiendo el Premio Nacional de Artes y Ciencias en la categoría de Restauración de Patrimonio Cultural. El premio reconocía no solo su trabajo técnico en la restauración de docenas de edificios históricos, sino también su contribución al preservar y revitalizar los oficios tradicionales mexicanos. Durante su discurso de aceptación, Javier sacó algo de su bolsillo, el viejo nivel de madera que su abuelo le había regalado hacía más de 20 años. Este nivel, dijo Javier, levantándolo para que todos pudieran verlo, ha estado conmigo en cada proyecto importante de mi vida. Lo usé cuando tenía mi pequeña empresa de construcción. Lo cargué cuando perdí todo y tuve que empezar de nuevo. Lo usé cuando coloqué esas primeras piedras en la Plaza de los Fundadores que cambiaron mi vida. Y lo uso todavía hoy, cuando visito nuestras obras para asegurarme de que el trabajo se está haciendo correctamente. Javier hizo una pausa, emocionado. Mi abuelo me regaló este nivel cuando tenía 15 años. Me dijo que un nivel es la herramienta más importante de un albañil, porque te recuerda que todo en la vida debe estar equilibrado, debe estar nivelado, trabajo y descanso, ambición y humildad, éxito personal y responsabilidad social. Durante mucho tiempo pensé que el éxito significaba construir edificios grandes o ganar mucho dinero, pero he aprendido que el verdadero éxito se mide en cuántas oportunidades creas para otros, en cuántas vidas puedes mejorar y en qué legado dejas para las siguientes generaciones. La audiencia estaba completamente silenciosa, captivada por las palabras de Javier. Hay cientos de jóvenes en este país que tienen el talento, la dedicación y la pasión para ser maestros excepcionales en sus oficios, pero nunca tienen la oportunidad de demostrarlo porque alguien decidió que sin un título universitario o sin las conexiones correctas no valen la pena. Yo estuve en esa posición. Yo fui ese joven sin oportunidades y tuve la suerte increíble
increíble de que alguien, don Roberto Villarreal, decidió darme una oportunidad basándose únicamente en la calidad de mi trabajo y la integridad de mi carácter. Javier buscó con la mirada entre la audiencia y encontró a Roberto, ahora retirado, pero presente en la ceremonia. Don Roberto, usted cambió mi vida. Pero más importante, usted me enseñó que el mayor privilegio que viene con el éxito es la capacidad de cambiar la vida de otros. Por eso, dedico este premio no a mí, sino a todos los maestros albañiles, carpinteros, canteros, herreros y artesanos de México que con su trabajo construyen nuestro país, piedra por piedra, viga por viga, y que merecen ser reconocidos y respetados por su contribución a nuestra sociedad. Después de la ceremonia, mientras Javier hablaba con periodistas y aceptaba felicitaciones, se acercó un joven de aproximadamente 25 años que lo había estado esperando pacientemente. Ingeniero Mora, ¿puedo hablar con usted un momento? Javier siempre se sentía incómodo cuando lo llamaban ingeniero, porque técnicamente no tenía el título, aunque la Universidad Autónoma de Querétaro le había otorgado un doctorado honorario en restauración patrimonial 2 años antes por su trabajo. Por supuesto, pero llámame Javier. Mi nombre es Daniel Cortés. Trabajo como ayudante general en una obra de construcción en Celaya. Vi su discurso hoy y, bueno, me identifico mucho con su historia. Javier prestó toda su atención al joven. Cuéntame, yo tengo 6 años trabajando en construcción. Empecé como peón, pero he ido aprendiendo el oficio. Me gusta mucho, especialmente la parte de acabados finos y trabajos de detalle. Pero no tengo estudios formales, solo experiencia práctica. Siempre me han dicho que sin un título no voy a llegar lejos. Javier sonrió. Era como ver una versión más joven de sí mismo. Daniel, ¿alguna vez has pensado en aplicar a nuestra escuela de oficios? He pensado en eso, pero la verdad es que necesito seguir trabajando para mantener a mi mamá y a mis hermanos menores. Mi papá murió hace 3 años y soy el que sostiene la familia. Javier pensó por un momento. Daniel, déjame preguntarte algo. Si tuvieras la oportunidad de capacitarte mientras sigues ganando un salario, ¿estarías interesado? Los ojos de Daniel se iluminaron. Por supuesto que sí. Perfecto. Dame tu número de teléfono. Voy a hablar con nuestro director de recursos humanos para ver si tenemos alguna posición abierta en nuestros proyectos en Celaya o Querétaro. Si hay algo que coincida con tus habilidades, te vamos a ofrecer un trabajo con Grupo Villarreal y la oportunidad de entrar a nuestro programa de capacitación continua. No es lo mismo que la escuela de tiempo completo, pero te permitiría seguir mejorando tus habilidades mientras trabajas. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio, ingeniero Mora? ¿En serio, Daniel? Y te voy a decir lo mismo que don Roberto me dijo a mí hace 10 años. Esto no es caridad, esto es una inversión. Yo espero que trabajes duro, que mantengas los más altos estándares de calidad e integridad y que cuando tengas la oportunidad ayudes a otros de la misma manera que yo te estoy ayudando ahora. Una semana después, Daniel estaba trabajando en la restauración del convento de la Cruz en Querétaro, bajo la supervisión directa de uno de los maestros que había sido entrenado en la primera generación de estudiantes de la Escuela de Oficios. Y el ciclo continuaba. 15 años después de aquel fatídico día en la Plaza de los Fundadores, Javier estaba sentado en su oficina principal, ya no en un cuarto de azotea, sino en un departamento cómodo en una de las mejores zonas de Querétaro, revisando los planes para el año siguiente. Grupo Villarreal ahora tenía más de 2,000 empleados, proyectos en 15 estados del país y una reputación internacional en restauración de patrimonio histórico. La Fundación Mora Villarreal tenía ahora 8 escuelas de oficios en diferentes estados, con más de 500 estudiantes activos y más de 5,000 graduados trabajando en toda la República. Su teléfono sonó. Era Roberto. Javier, ¿cómo está mi CEO favorito? Muy bien, don Roberto. ¿Cómo van las cosas en Cuernavaca? Roberto se había retirado completamente y vivía ahora en Cuernavaca con su esposa, disfrutando de un merecido descanso después de 50 años de trabajo. Excelente, pero te llamo por algo específico. ¿Te acuerdas de la Plaza de los Fundadores? Javier se echó a reír. Por supuesto que me acuerdo. Es donde todo empezó. Pues resulta que el gobierno de Querétaro quiere hacer una segunda fase de restauración de la plaza. Van a restaurar los edificios históricos que la rodean y están preguntando si Grupo Villarreal estaría interesado en presentar un
una propuesta. Javier sintió una ola de emoción y nostalgia. Don Roberto, por supuesto que estamos interesados. Esa plaza cambió mi vida. Sería un honor poder contribuir a su restauración completa. Eso pensé que dirías. Hay algo más que quiero contarte. ¿Te acuerdas de Daniel Cortés, el muchacho que conociste en la ceremonia de premios hace 5 años? Por supuesto, está trabajando como supervisor de equipo en nuestro proyecto de Guanajuato. Exacto. Pues resulta que Daniel me contactó la semana pasada. Quiere proponerme algo, pero quería hablar conmigo primero antes de hablarte a ti. ¿De qué se trata? Daniel quiere abrir una escuela técnica especializada en construcción sustentable que combine los oficios tradicionales con tecnologías modernas. Me pidió consejo sobre cómo empezar. Javier sonrió. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que hablara contigo porque tú has vivido ese proceso de comenzar algo desde cero y hacerlo crecer. Pero también le dije que si decide hacerlo, que cuente con mi apoyo personal. Don Roberto, usted nunca deja de sorprenderme. Javier, hace 15 años te di una oportunidad. Tú no solo cumpliste mis expectativas, las superaste en formas que nunca imaginé. Has creado un legado que va a continuar impactando vidas mucho después de que tú y yo ya no estemos. Ahora Daniel quiere hacer algo similar y creo que merece la misma oportunidad que yo te di a ti. Javier se quedó pensativo por un momento. Don Roberto, gracias, no solo por lo que hizo por mí hace 15 años, sino por seguir recordándome cuál es la verdadera medida del éxito. Esa noche, Javier regresó a su departamento y fue directamente a su escritorio, donde guardaba enmarcado su primer cheque como coordinador de restauración del Teatro de la República. Al lado tenía varias fotografías, una de él trabajando en la Plaza de los Fundadores, una de la inauguración del Teatro de la República, una de la ceremonia donde recibió el Premio Nacional y una de la primera generación de graduados de la Escuela de Oficios. Pero la fotografía que más apreciaba era una simple foto tomada con un celular que mostraba a su abuelo, ya de 92 años, visitando la Escuela de Oficios y viendo a docenas de jóvenes aprendices trabajando con las mismas técnicas que él había enseñado a Javier décadas atrás. Su abuelo había muerto 2 años después de esa foto, pero Javier sabía que había muerto feliz, sabiendo que el conocimiento que había preservado no se iba a perder, sino que iba a continuar viviendo a través de generaciones de nuevos maestros. Javier tomó el viejo nivel de madera que siempre mantenía en su escritorio y lo limpió cuidadosamente con un paño suave, como había hecho cada noche durante los últimos 20 años. Mañana tenía que visitar el proyecto en Guanajuato, después reunirse con Daniel para discutir su propuesta de la nueva escuela técnica, y en la tarde tenía que revisar la propuesta para la restauración completa de la Plaza de los Fundadores. Mientras limpiaba el nivel, pensó en cómo la vida tiene una manera curiosa de completar círculos. Hace 15 años, él había estado trabajando en esa plaza como ayudante general, cargando sus herramientas en una mochila vieja, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Ahora iba a regresar a esa misma plaza, pero esta vez como director de la empresa que haría la restauración completa. Pero más importante que eso, ahora estaba en posición de hacer por Daniel lo que Roberto había hecho por él, darle no solo un trabajo, sino una oportunidad de construir su propio legado. Javier miró por la ventana de su departamento hacia las luces de Querétaro. En algún lugar de esta ciudad y en docenas de otras ciudades del país, había jóvenes albañiles, carpinteros, canteros, trabajando duro, manteniendo altos estándares de calidad aunque nadie los estuviera viendo, preservando la integridad de su oficio aunque no recibieran reconocimiento por ello. Esos jóvenes eran el futuro y era su responsabilidad asegurarse de que tuvieran las oportunidades que él había tenido. El ciclo continuaba y eso era exactamente como tenía que ser.